Hola, ¿qué tal, familia del corazón? Muy bonita tarde para todos, o bonita noche para allá en Europa. Bienvenidos todos los que van llegando. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Como todos los viernes, a gusto con ustedes. El tema de hoy: los replicadores del futuro crearán lo que se les pida de la nada. Esto de entre la nada yo lo pondré entre comillas, ya que sí hay una materia, acuérdense que de la nada no se fabrica nada, ¿vale? La energía no se destruye ni se elimina, solo se transforma. Entonces, parte de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Parte también les tengo noticias del portal que se abrió allá en el Vaticano, de la puerta que se abrió para el jubileo. Vamos a hablar de energías y a contestar preguntas, estar con ustedes. Y alguna experiencia que nos pasó a Fabio y a mí la semana. Pero bueno, debido también yo creo que a estas energías. Interesante, más que... No, nada feo, nada malo, al contrario, bonito, pero bueno, extraño. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos, ¿qué tal? Todos los que van llegando. Jonathan, ¿qué tal? Martita M, ¿qué tal, hijo? ¿Qué tal? María José Espinosa, buenas noches desde el sur de España. Dado like. Y tú, gracias por recomendarles su like. Gracias. Geranios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Chile, bendiciones, abrazo, hermanito. Miembro, mujer de el canal. Gracias por tu apoyo. Bueno, los demás los voy leyendo después. Acuérdense que ahorita vámonos con las preguntas. Pero bueno, en fin, ha habido vamos a hacer también una recapitulación de todo lo que pasó en el año, ¿no? Que estuvo muy interesante. Ya estamos por finalizar. Pero bueno, sin más por el momento, ahorita acuérdense sus preguntas, nada más a ratito las voy contestando. Lo siguiente es compartido por Wikileaks. Dice: los replicadores del futuro crearán lo que se les pida de la nada. Reunirán partículas, ya ven, ahí está, no que no de la nada. Reunirán partículas elementales en la combinación adecuada para fabricar cualquier artículo, ya sea comida, ropa. Mucha gente piensa, vamos a tener nada más comida. No, comida, ropa u otros objetos y dispositivos. La tecnología de los replicadores manifiesta objetos físicos de una dimensión diferente y funciona sin dañar la salud ni el planeta. Luego me han dicho, oye, pero nos va a alterar el ADN. No, eso es mentira. Todo el mundo tendrá acceso a un replicador. El uso del replicador será gratuito. El proceso será muy similar al que se mostró en la serie de televisión Star Trek. Los replicadores se pueden utilizar como sintetizadores de alimentos o reproductores de objetos. Actualmente no disponible. La tecnología del replicador será revelada a la gente de la Tierra en un momento en que comiencen a ocurrir cambios importantes. Muy cierto lo que nos comentan aquí en Wikileaks, ¿vale? Y bueno, pues acuérdense, vámonos con sus preguntas. Ahorita seguimos con el siguiente tema. Y bueno, esto como que antes de comenzar con las preguntas, quería decirles que no es de la nada. Trabaja por medio de moléculas, modifica moléculas y es como fabrica ahí sí se puede decir lo interesante, a nivel molecular puede fabricarse cualquier cosa haciendo las combinaciones necesarias para fabricar cualquier producto, ya sea comida o ya sea ropa o, como decía, objetos. Hasta se cree que se puede hacer uno mismo un celular, un teléfono de un replicador. Entonces no hay límite, pues, o sea, es una tecnología totalmente avanzada. Esto creo que no fue precisamente fabricado por de las patentes ocultas a la humanidad. Creo que esto más bien tiene que ver con tecnología extraterrestre donada o regalada para la humanidad. Que igual y sí, en un tiempo a lo mejor la regalaron para la humanidad, pero los oscuros la utilizaron para su conveniencia, o nada más para uso de ellos, ¿no? Ok. Acuérdense que sus comentarios los leo todos, más al ratito. Ahorita vámonos con las preguntas. Dice Alejandra Barbalat: hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de los 3 días de oscuridad? Pues de que no se han dado, hermanita. Desde 2012 supuestamente se iban a dar y no se dieron, ¿vale? Estamos a 12 años después y siguen sin llegar. No sabemos, se nos ha explicado que supuestamente va a taparse el sol y que hay muchas teorías que en realidad no se sabe. Yo no dudo que pueda llegar a existir, ¿no? Que haya un bloqueo de fotones, el cinturón de fotones que supuestamente dicen que va a cubrir el planeta y que lo que va a hacer es que no tengamos luz y no funcione baterías, no funcione nada.
nada que tenga que ver con la electricidad va a funcionar. Pero que eso van a ser 3 días aproximadamente. Hay otras teorías más locas que dicen que no nos vamos a poder mover, que vamos a estar como congelados, sin podernos mover nada más los ojos, estar conscientes, pero sin poder movernos. Yo la verdad descartaría ¿no? Esa, que está muy loca, que más bien teoría, me suena a teoría de la conspiración. Pero bueno, el punto es de que, pues no, mira, y si entra, yo creo que será algo muy bueno. Mucha gente tiene miedo, pero yo creo que sería algo muy bueno y marcaría, yo creo que ahí sí ya un parteaguas importante dentro de la era de Acuario, ¿no? Entonces por ese lado creo que sería algo bueno, no para nada sería malo. Ok, Edwin Gulfo dice, hermanito, qué buena verte, gracias igualmente. Aquí leerte también, Edwin, y al igual que Edwin y Evelyn, miembros del canal. Dice, buenas noches desde España, bendiciones, hermanito Alex. Igualmente, bendiciones para ti, Evelyn. Gracias, igualmente, Edwin. Por acá vamos a ver más. Aquí, ay, ya me brinqué. Les digo que de repente se me brinca esto. No sé por qué. Voy bajando y luego los comentarios se me van hasta abajo. Tengo que regresarme. Ya les pongo una marquita para ver dónde me quedé. Cuando me da chance. Ok, por acá dice Luis Fernando Contreras Arcila. Dice, hola Alex, buenas tardes. ¿Qué pasará con los animales que, entre comillas, son violentos con el hombre y con los insectos que nos incomodan bastante en el cambio que se está dando? Pues bueno, mira, si te refieres a las moscas y a los mosquitos, pues es una parte de que también convivimos en su ambiente, ¿no? Compartimos una tierra, no podemos erradicarlos tan fácil. Podemos prohibirles el paso con muchos modos. El problema es que también ellos juegan un papel muy, muy importante en la producción de polinización de las flores, de muchas cosas. ¿Sabías que de hecho sin abejas, molesto, cuando te pica una abeja es muy molesto, pero sin las abejas no habría vida en el planeta? Así te la pongo, mi hermano. ¿Ok? Animales peligrosos con el hombre, pues solamente si te refieres a las serpientes en el desierto, en el campo, en la selva, o a los osos allá en los pumas en el norte de los países, pues creo que nosotros más bien hemos invadido su hábitat, ¿no? Hay que tratar de entender que, bueno, pues no creo que los vayan a eliminar, ¿ok? Más bien yo creo que van a recorrer al hombre donde no debe de estar. Ya les había yo comentado, mucha gente pues la ve difícil, muy fuerte, cuando entra un huracán y se lleva toda la gente que vive en los hoteles en las playas, se los lleva. ¿Quién carajo les dijo? No sé por qué, en qué momento el hombre empezó a hacer sus casas en la playa. Muy nice, muy bonito, casas hasta con alberca y muy de lujo, lo que sea, ¿no? O una casa sencilla, pero yo vivo a orillas del mar. ¿Quién les dijo eso? Nuestros ancestros claramente lo hacían, nos dieron el ejemplo. Aquí por lo menos en México y en varias partes de Sudamérica, nos damos cuenta que ninguna cultura vivía a las orillas del mar. ¿Por qué? Porque sabían que había huracanes, que había desgracias y se quedaban sin casa cada rato. Los únicos templos que yo conozco que están a la orilla del mar, a lo mejor hay más, alguien que me desmienta por acá o me diga, oye no, también hay unos templos de tal cultura que están a la orilla del mar. Bueno, acá es Tulum, en Quintana Roo, pero no eran casas, era un templo, son construcciones de los mayas o posiblemente de civilizaciones anteriores a los mayas. Pero las casas de los mayas nativos estaban metidas kilómetros hacia adentro en la selva o en la planicie y no les afectaba tanto el huracán. Ahora, sus casas eran de bambú, una especie de bambú, aquí le llamamos caña. Ajá. La caña, no es la caña de azúcar, es otro tipo de caña, más gruesa, parece bambú. Pero bueno, y si se los llevaba el huracán, no pasaba nada porque la reconstruían otra vez. Entonces, por eso es que quién caramba les dijo. No, el problema del hombre es que ha invadido zonas en donde no debe vivir. Gente que de repente un deslave de una montaña y se lleva casas y pobre gente. No, pues es que quién les dijo que una montaña es para vivir. No puedes construir allí y no puedes vivir en la playa, definitivamente. Está bonito para ir a visitar, pero qué mal, porque si tú te fuiste a vivir a la playa y tienes problemas con los huracanes, perdón, pero fue tu decisión. Permiso. Ok. Jaro Enrique Vaquero, Oñate. Dice, buenas tardes, hermano Alex, saludos desde Colombia. Igualmente, mi hermano, paz y bendición para ti también. La nueva medicina cuántica, las medbeds, ayudarán a curar enfermedades, cáncer y el SIDA. Sí, por supuesto que sí, hasta donde se sabe, mi hermanito,
sí van a ser erradicadas estas enfermedades con las medveds. Ok, por acá. Vámonos a ver. Entonces, digo, es la necedad del hombre de tener sus cosas de lujo, el privilegio de vivir en la playa, ¿no? Pues ahí están los resultados. Bueno, María José Espinosa dice, querido Alex, ¿el replicador puede fotocopiar el dinero? Sí, hermanita, pero para cuando se requiera esto ya va a ser digital. Para cuando venga el dinero va a ser digital. No, porque si no todo el mundo se va a agarrar a imprimir dinero, que es lo que hizo la Reserva Federal, y lo que hizo fue endeudar más a su país. ¿Vale? Ahora hay una frase que me está viendo, ¿no? Que dice, Trump se la pasa diciendo, hagamos a Estados Unidos, dice América, pero América no entiende él que América no es de él, es nada más Estados Unidos. Le dicen a América, no, tú eres estadounidense, no eres americano. Sí vives en América, pero América no es tuya, nada más tu país, ¿vale? Hagamos América grande, pues sí ya se está notando, se quiere quedar quiere pasar a Canadá con un estado de Estados Unidos, quiere quedarse con Panamá y ahora quiere quedarse con Dinamarca, una parte que es propiedad de Dinamarca que se llama Groenlandia, quiere comprar Groenlandia. Pues así, ¿quién no va a ser América grande, no? Te agarras invadiendo, comprando países. Ahora, ese dialecto en los medios lo menciono no por atacar a Trump, ojo, al contrario, le voy a dar la razón, por dos cuestiones. Lo que él marca o dice no es precisamente como se debe de tomar. Quienes conocemos y tenemos seguida la trayectoria de Trump, trae algo más detrás de todo esto, ¿vale? Oye, pero yo escuché claramente en los medios, sí, en los medios dijeron que se quiere quedar con Panamá, no. Lo que está buscando, y se dijo claramente que buscan un cobro justo, porque están cobrando un dineral tremendamente exagerado por el paso de los barcos en Panamá. Tienen súper descuidado y mal allá el canal. Y lo que quiere Estados Unidos es que se mejore. Además, pues cuando lo construyeron fueron americanos, ok. El problema es que hubo más de 30,000 vidas para construir ese canal. Costó demasiado dinero y demasiadas vidas. Entonces, no quiere decir que con esto sea justo que se les cobre menos. No, simplemente que tratan de sacar a como puede Estados Unidos, porque no lo dice Trump, pero Estados Unidos está endeudadísimo y por siglos. Cada ser humano que vive, cada paisano que vive en Estados Unidos, cada ciudadano estadounidense, está inundado por cientos de miles de años con la deuda que tienen. Están tratando, Trump yo creo está intentando hacer que cuando ya le toque a la administración hacer el golpe lo más ligero que se pueda, o por lo menos recuperar lo que se pueda. No se vea precisamente, pero realmente está metido en un bache muy, muy serio. Entonces, esto de fotocopiar dinero, pues sería ilógico, hermanita. Sería seguir metiendo a la gente en problemas porque no estaría respaldado en nada. Ahí sí. Ok, Tony Luna Mancera, miembro del canal, ¿qué tal? Dice, Alex, ¿has oído de la iboga? Sí, una planta sagrada africana. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Muy potente. ¿Se puede comparar a la bolita sagrada? No, Tony, gracias por tu pregunta. Mira, acuérdense que aquí pueden preguntar de todo, excepto de lo que está acá colgado en la corbata dorada. Esas preguntas no las puedo contestar. Pero bueno, Tony, es diferente. Mira, cada planta sagrada es muy buena. La madre de todas las plantas sagradas exactamente es la abuelita sagrada. Pero trabaja de otro, en cuanto a amor. Se refiere en cuanto a amor, en cuanto a lo bonito que trabaja tu corazón. El iboga es una raíz ya específica, endémica de África, de cierta región específicamente, no me acuerdo bien ahorita el nombre, pero lo que hace esta planta sagrada del iboga es hacer que entres en catalepsia. Para los que no saben, catalepsia se detiene el corazón y estás muerto, literalmente muerto por unos minutos. Se cree que pueden llegar a estar muerto hasta 20 o 40 minutos. El chamán debe saber cómo regresarte. Nada más que, ojo, cuando ya está muy próxima la partida de esta persona o decide no regresar, ya no hay regreso. O sea, ahí se queda, ¿vale? Los que regresan han contado exactamente lo mismo que las personas que han tenido malamente llamado un encuentro cercano a la muerte. Yo le llamo un regreso de la muerte, ¿vale? Un encuentro cercano a la muerte es como que estaba cerquita de morirme, pero no me morí. No, una persona que que le llega a pasar esto, literalmente se murió unos minutos. No hubo un encuentro cercano, se murió. Pero hubo un regreso. Entonces está mal la palabra aplicada. Es un encuentro de regreso de la muerte, o regreso a la vida, en todo caso.
como la conocemos, sabemos que la muerte no existe. Seguimos más vivos cuando partimos de aquí. Pero eso es lo que hace el iboga. Es extremadamente... Aquí yo supe quién la daba. Era extremadamente caro. Estamos hablando de unos $1,500 por persona hace unos 10 años. Había que traer al chamán directamente de allá de pagar el avión, hospedaje, todo. Aparte había que contratar un equipo médico, por si el chamán no te podía regresar, un equipo médico con desfibrilador para que obligarte a que regresaras. Honorarios de los paramédicos, de los instrumentistas y un doctor. Por eso es extremadamente caro. Si alguien quiere tener esa experiencia, yo no. Pueden ir allá al África, o tengo contacto con quien les puede dar ese dato, pero yo no me la aventaría. Nadie garantiza que regreses, ¿vale? Espero haber contestado bien tu pregunta, mi hermanito. Entonces, por ahí. Dice Tony, fe de ratas, dicen que la iboga es muy potente. Sí, sí es muy potente, pero te digo, es diferente. La abuelita sagrada es muy potente también, pero trabaja de otro modo. ¿Ok? Permiso, familia. Vamos a ver para acá. Dice Crosita Vázquez, con esos replicadores me sentiré en Star Trek. Pues es que nos dan un ejemplo en ese capítulo de Star Trek, quien lo haya visto. Efectivamente se siente, bueno, así es como se ve, así es como sería, cómo se forma prácticamente de la nada, va apareciendo algo adentro de una maquinita, como dicen que es el tamaño de un microondas, o sea que lo que puedas sacar de ahí lo puedes duplicar. Si quieres un ventilador y hace calor, lo puedes pedir y sale inmediatamente. No es como pedirlo por estafeta, por Amazon, no, por Mercado Libre, no, ahí se está fabricando en el momento, ¿no? Y el uso de estos replicadores va a ser gratuito. Se cree que viene acompañado de otro aparato que se llama utilizador. El utilizador va a ser el bote de basura del futuro. En ese mismo bote puedes tirar, no tienes que separar nada, simplemente lo botas y lo tiras. El utilizador lo pasa a nivel molecular, le quita energía, vamos, por medio de energía se cree que lo pasa como si desmenuzara las moléculas, no lo desintegra, lo hace a un nivel molecular y lo manda a unos recipientes que se cree que son como unos cartuchos de una copiadora y se llenan de esa energía. Y luego se cree que a los replicadores les quitas del utilizador, lo pones en el replicador y ahí es como estás dándole la energía que requiere para poder fabricar de la nada lo que vas a pedirle. ¿Se entienden? Cómo entonces no es de la nada. Quise ponerles este título porque de la información de Wikileaks la pusieron así, la puse tal cual, pero dije, hay un errorzote aquí. Pero me encanta, se los voy a poner, me sirve de tema, ¿no? Dice, saludos Alex, María Corina. Eso, María Corina Sombrero Blanco. No sabría decirte, hermanita, mira, yo no meto, al igual que por Trump, yo no meto las manos al fuego por ningún político, de verdad, ni por Trump. Yo voy sacando cosas buenas, pero hay cosas que tampoco me gustan de Trump. Entonces, yo lo que puedo decir es que aquí hay una jugada que nos han hecho bolas muy fuerte. Lo único que puedo decirte es que se va a ver. Si vamos a suponer que llegan a un puesto presidencial y dejan que los dueños de las grandes petroleras se lleven el petróleo de Venezuela, cosa que Maduro no ha permitido, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, es una gran incógnita. También por otro lado dicen que hay muchos crímenes, muchas cosas feas que ha hecho Maduro. Entonces, ¿de qué lado te pones? Quien no ha hecho cosas feas, pero no vende su petróleo ni a su patria, o del que dice que no nada, pero se cree que vienen de ellos, y son de ascendencia judía, tanto Corina como González. Entonces, ¿qué onda? No, por eso no me meto en política. Me gusta la exopolítica porque se le entiende más. Hay que aprender primero geopolítica si quieres entender la política interna de tu país. Por eso yo les recomiendo eso, ¿vale? Dice Fran 47. Hola, buenas tardes Fran. Dice, las películas de acción dejarán de existir. Un saludo desde Argentina. Mira, si tienen carga violenta, sí, mi hermano. Sí, muchos temas de películas van a dejar. Obviamente las de terror ni se diga, para afuera. Suspenso, posiblemente muy también. Todo lo que sea alterar tu buena energía, tu vibración, va para afuera. Si estas de acción traen balazos, obviamente van para afuera. Dale, nos espera un mundo mejor, de verdad. Aparentemente vas a decir, ¿sabes que a mí me gustan? Pues porque te gustan, no te has dado cuenta cómo he manipulado la mente de las personas a creer que te guste algo así.
eh, muchas cosas que son hasta de competencia se cree que se van a ir. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de demostrarle a otra persona que tú eres mejor. La idea es de darnos a entender que todos somos iguales como siempre lo hemos sido. ¿Vale? Entonces por eso es que no es una vibración muy bonita. Ni los deportes, como el ajedrez, es un modo de decirle a la gente, yo soy más inteligente que tú. ¿No? Ok, entonces ahí se los dejo también de tarea. Ok, por acá, vamos a ver. No, creo que no hay, por el momento no hay más preguntas. No, aquí hay otra. ¿Qué pasa, amigo? Hola, dice Alexander Rojas. Amigo Alex, gracias. ¿Qué piensas, por lo de amigo, gracias? ¿Qué piensas lo que pasará el 10 de enero de 2025 en Venezuela? No estoy seguro, Alexander, pero creo que si te refieres a la toma de Maduro de la presidencia, que volvió a ganar, pero bueno, yo ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya se los dije. Creo que si te refieres a eso, pues ya les dije, mi hermanito, no, yo soy en ese tema político. Política interna de los países no me gusta, ni la misma de aquí me gusta. Algunas cosas me gustan, otras no. Y hay demasiada gente que aquí se creó, se fue para un lado y otros por otro. Y que en cada país es igual, cada quien puede creer o no cree lo que le convenga. Al final vamos a saber si tu presidente era del cabal o de la luz. A veces los de la luz juegan un papel que haga creer que los del cabal que están con ellos, ojo. Ojo, y lo ven y el público obviamente se molesta, se enoja, pero no saben que a lo mejor es de la luz y no son del cabal. Permiso. Por eso les digo, mejor vean la geopolítica para poder entender la política de su país. Es mejor. Por ese lado, por donde le van a entender más, ¿ok? Bienvenido, Ocaña Carrillo, Maribel. Ok, por acá, bienvenida, dije bienvenido, no, bienvenida. Por acá ya no veo. Bueno, ahorita vamos a seguir, vamos a narrar la siguiente información y seguimos. Ok, ahorita vamos con la pregunta que hace Carlos Calderón. Ok, mientras tanto, vámonos con lo siguiente. Ya casi cerramos año. Dice, el Papa Francisco abre las puertas santas de entre paréntesis portal sagrado, marcando el inicio del jubileo de 2025. Un año de perdón, reconciliación y renovación espiritual. El cabal acaba de preparar al mundo con este acto para el reinicio. Esta condonación de la deuda, entre comillas, provocará hiperinflación y la camarilla culpará a Trump de ello. Los sombreros blancos secuestrarán los preparativos del cabal y provocarán el verdadero jubileo de Gesara con sus 19 reformas, marcando el comienzo del patrón oro. Se ha abierto la puerta que conduce a Gesara. Se espera que en algún momento durante la presidencia de Donald Trump se anuncie Gesara Gesara. Ok, como ven, esto del jubileo también se ha manejado durante miles de años, cientos o miles de años. Cuando un país ya estaba demasiado enojado, de tanto que les cobraban impuestos, de tanto que tenían mal al pueblo, para evitar una guerra civil o un derrocamiento de un rey o de un presidente, un gobernador, un emperador, daban un jubileo. Era como un reseteo. Ok, ¿saben qué? A todos se les perdonan las deudas. Nadie le debe al gobierno, nadie le debe a fulano, a perengano, como lo que estamos esperando. ¿Vale? Nada más que ese es un reseteo del cabal. Y lo que se espera es, como los sombreros blancos, hacer un reseteo original y bueno de la luz y que se quede para siempre, no solamente un año. Lo hacían en épocas antiguas, ese jubileo. Todos contentos, pues ya no debo nada. Calmaban a la plebe, como ellos le decían, calmaban a la plebe. Pero años después, poco a poquito, les iban otra vez fregando hasta que tenían que volver a hacer otro jubileo. Se cree que cuando este señor, dice Francisco, el de allá, el dirigente del Vaticano, abra la quinta puerta, va a empezar el jubileo. En la semana abrió la primera. Creo que también es un acto ahí, un ritual de no mucha luz, que tiene que ver esto, como ven, con lo que acabo de explicar, pero bueno, esperemos que realmente los sombreros blancos sí lo aprovechen a favor, ¿vale? Digo, porque sería lo único, ¿ok? Ok, entonces vámonos con lo que sigue sus preguntas.
La abuelita sagrada trabaja para el Parkinson. Yo creo que te refieres a que sí cura. Mira, mi hermano, no sabría decirte, cura muchas cosas. A mí nunca me tocó nadie con Parkinson, sinceramente. Yo he escuchado más, ¿sabes cuál? La Mary Jane. La Mary Jane es la que más ha ayudado a mucha gente con este asunto, ¿eh? Controlándolo, incluso en etapas de inicio, curación. En la abuelita no tengo yo un testimonio. Posiblemente sí ha de haber alguno, pero a mí nunca me tocó. ¿Vale? Ok, entonces pues podrás intentarlo. De todos modos, si no se cura, va a mejorar su corazón por lo menos y su interior de esta persona que tenga Parkinson. Si eres tú, pues puedes intentarlo. Y cuando curamos muchas de nuestras emociones, nos curamos cosas físicas. ¿Por qué creen que les hago tanto hincapié en que hagan su trabajo interior? Si lo hiciéramos realmente, de verdad que no necesitaríamos ninguna camas médicas. Sabríamos cómo curarnos a nosotros mismos. Pero no, queremos que algo del exterior venga y nos cure. Vale, se los dejo de tarea. Ok, yo tengo, no es por nada, no es presumición, yo tengo más de 10 años que no me ha agarrado una gripa con fiebre tremenda. A mí no me dio lo del encierro, hace 2, 3 años que estuvieron encerrados, a mí no me dio, ni a Fabi. Yo creo que fue por la abuelita sagrada, pero sobre todo por el trabajo interior que nos enseñó a hacerlo, a mejores seres humanos, mejores personas, ¿vale? Haciendo el trabajo interior, tu sistema inmunológico se va hasta arriba. Toda esta temporada, todo este año a mí no me dio una sola gripa. El año pasado me dio un resfriadito ligero. Se me quitó en 3 días. Resfriado, ni siquiera me dio fiebre. Y luego me dio una fiebrecilla rara que se me quitó pronto. Me obligaron a tomar algo, mi sobrino, la sobrina, y Jonathan, su esposa Tere y mi esposa me obligaron a tomar. Yo me lo hubiera curado con algo natural, ya que no tenía absolutamente ni un síntoma de nada. Simplemente un poco de fiebre. Pero ya que es por tu bien, y bueno, que ya me lo voy a tomar. No, si no fue el año pasado, fue el antepasado. Es todo. Es todo. De ahí fuera no me he enfermado ni de gripa ni de nada. Y raro. Uno va, supuestamente con la edad vas creciendo y te vas, tu sistema inmunológico supuestamente va decayendo. Creo que cuando hace uno de verdad su trabajo interior, eso es un mito. Vamos viendo que se va volviendo un mito. ¿Vale? Ok, por eso hagan su trabajo interior. Les conviene, por estar más saludables. De verdad, yo conozco gente que de verdad se ha hecho, se ha quitado la carne roja, hace ejercicio, hace yoga, medita, y son bien enfermizos. Pero los ve uno hablando a espaldas de los demás, haciendo una porquería de su vida, pésima las relaciones con su familia. Sí, pero mucho yoga, mucho veganismo, mucho meditación, pero no están bien con los demás. Y se enferman a cada rato. Y no entienden por qué. Pues no entienden, lo que pasa, nunca van a entender que todo está dentro de uno y que no importa que seas muy saludable, comas muy bien, muy nutritivo, según ellos, cuando en realidad está dentro lo que tienes que trabajar. Acuérdense, no mata más al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Quiere decir que lo que hay en tu interior es lo que te va a matar, no lo que le metas a tu cuerpo. Salud. Ahora sí, no. Salud. Gracias, Verónica Villamar, por tu comentario. Gracias, Marita, ya lo leí. Les digo, a veces tengo chance de leer rápido algún comentario, pero todos los voy a leer al ratito. De verdad, se los prometo. Dice Palomita Vázquez, aquí capté otro porque no tenía otra. Y también Palomita me ha colaborado mucho, Charma. Entonces, aquí le vamos a mencionar. La serie de los supersónicos también ejemplifica muy bien el replicador y el utilizador. Cierto, Palomita, ya había pasado algo así en esa caricatura, es que hace mucho no hay, pero tiene razón, sí pasan lo que podrá ser el replicador y el utilizador. Gracias por recordármelo. Los voy a buscar a ver si los encuentro y a ver si los puedo compartir en el canal de Telegram para que lo vean. Y la parte, sobre todo el capítulo de Star Trek, en donde alguien ya había editado esa parte del video, de cómo funcionaría físicamente, cómo se vería utilizando uno el replicador. Y en los supersónicos, en la caricatura de los 70, 80 más bien, ¿verdad? Se veía cómo se utilizaban. Yo creo que nos fueron preparando, ¿no? Por allá, pues, posiblemente. Por acá...
Ok, dice Juan, abrazos Alex, igualmente abrazo mi hermano. Las medbed nos sanarán, pero podemos tener un esguince, dolor en rodilla, etcétera. Con un replicador podré crear mis aceites esenciales, agujas de acupuntura, etcétera. O no servirán las terapias. Sí, sí, de hecho, fíjate, es buen punto, no lo había pensado de ese modo, Juanito. Sí, imagínate, traes un enfriamiento, ay, requiero una crema de estas de Bengué y una sobadita. Ah, pues la replico. La mejor, a ver, prográmame la mejor crema que hay para Bengué, para un enfriamiento. Y seguro va a aparecer allí, sí, sí, o agujas de acupuntura, necesito me las pongo, quién sabe usarlas, ¿no? Sí, 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 efectivamente, en lugar de irte a un centro de medved, ¿para qué si lo puedo replicar y yo me curo? Para los que sabemos esto, obviamente. Ok, gracias, gracias, buen punto, Juan. Y sí, sí se puede, definitivamente sí se podría. Dani Channel, ¿qué tal? Miembro del canal, dice, llegué hermano Alex. Dani desde Uruguay. Ah, le cambiaste el nombre, ¿verdad? Tenías otro nombre, Dani. Bien, qué bueno, así ya te reconozco más. Gracias, Dani, bienvenido. Ok, dice Alex que de todo el territorio... Delphi Galván, Alex, ¿y qué sabes de todo el territorio que era de México? Pues mira, no creo que lo vayan a regresar. Creo que por ahí Benito Juárez vendió parte de, creo que Nuevo México, Santana vendió Texas, por ahí también creo que fue Arizona, que era de México. De hecho, Estados Unidos era una tripita, estaba Canadá, una tripita y luego todo lo demás era México. No lo van a regresar, definitivamente. Qué mal por ese lado, porque debería de regresar, y sobre todo a las tribus originarias, ¿vale? Que se regresen allá a Inglaterra donde venían, que se regresen a Francia, que se regresen a España, ¿vale? Que se queden la gente. Ahora, los mestizos, pues ya están aquí, naciste aquí, pues órale, ya quédate aquí, pero vas a contribuir sobre las reglas originales de los pueblos originarios. Eso será excelente, ¿no? A muchos no les va a gustar nada que los pongan a sembrar maíz. Pero bueno, eso sería muy lindo Delphi, definitivamente. Dice, yo di mi like y tú, gracias Carlitos HS por recordárselo. Si les está gustando, regálame su like. Ya saben que me apoyen mucho compartiendo el trabajo de su servidor. Y hay que lo compartan, pídenles que se suscriban también. Les agradezco mucho, familia, de verdad. Víctor Ahumada, también miembro del canal, mi hermanito mi querido y gran maestro gurú intergaláctico, así siempre. Gracias, mi hermano. Acá saludando y pasando lista, vientos, bien, presente. Ya, mire, te pongo palomita, mi Vic. Ok. Rómulo Isaías Rivas Vázquez dice, estimado Alex, saludos cordiales desde Ecuador. Además de felicitarte, gracias por sus explicaciones. Ya las camas están listas para el Ecuador y para cuándo oh, ya se me movió, carajo. Espérame tantito. Y para cuándo muchas bendiciones. Se cree que ya están en varias partes del mundo, si no es que en todo el mundo, Rómulo. Nada más que activas no están. Todavía no está, queda en el banderazo de salida. Ya quedó Carrie Ann Thornton de decirnos cuándo van, que ella va a ser uno de los medios, que en uno de sus videos se cree que va a pasar ya sea el correo electrónico donde hay que mandarlo, o el teléfono donde hay que llamar por cada país. Cuando eso pase, por favor, estén atentos, o yo les voy a avisar. También yo creo que voy a colaborar. Por ahí, a lo mejor no se los digo, posiblemente sorpresa mejor. Dicen que cuando hay un proyecto no es bueno contarlo porque pierde energía. Hay una sorpresa por ahí interesante, ya se enterarán. Pero bueno, hay que hacer, yo voy también a pasarles aquí en Conciencia en Amor Sagrado, a tratar de sacarlo por lo menos para Latinoamérica, todos los países, las citas, todo este asunto. Colaborar también por esa parte, ¿vale? Pero, porfa, no me pregunten, por favor, ¿cuándo entra el Sara Gesara? ¿Cuándo va a ser el RB? ¿Cuándo va a ser las Medveds? No lo sé. Y nadie lo sabe todavía, más que muy poquitos, y son los que están organizando todo este despapay. Entonces no me pregunten eso, por favor. Ok. Ok, Dani Channel dice, Dani, lo que deseo con el alma es que desaparezca la pornografía, que es una forma de esclavitud. Pues es que sería, mi hermano, es como decir, también quiero que desaparezcan las drogas químicas. También o sea, todo lo que esclaviza al ser humano. Ahora, también entonces vamos a decir, Dani, que desaparezca la comida. Para los que son, tienen, ¿cómo se llama? Adicción a la comida. Gordofóbicos. No me acuerdo, pero no, gordofóbicos. No, es bueno, que tienen la adicción por comer y se ponen muy, muy gorditos. Todos estos son vicios, mi hermano. El sexo también es un vicio.
El problema no viene de la pornografía, viene de quién la consume. Si alguien sano, que es sano, está ¿cómo vamos? Bien por dentro, hizo su trabajo interior, no tiene necesidad de meterse comida de más, ni drogas, ni alcohol, ni nada, ni sexo en exceso, ¿no? Entonces, creo que no es tanto, ojalá que sí desaparezca definitivamente, porque sí, es un mercado muy feo, degradante tanto para el hombre como para más para la mujer que para el hombre, o para los dos. Es algo, sí, sucio, definitivamente, pero tanto como esclavitud, no, permanece esclavo quien es adicto a ella, ¿vale? Entonces la chamba por dentro no es lo que habría que hacer, es lo que más bien habría que hacer para no caer en ese tipo ¿cómo se llama? De distracciones, ¿no? Ok, o sea, distracción, o de vicio. Permiso, familia. Caleb, hola Caleb, ¿cómo estás? Dice, ¿los bancos desaparecerán con el tiempo? Sí. No se sabe cuánto tiempo, mi hermano, pero de que va a desaparecer, van a desaparecer. Por lo pronto, cuando vengan los cambios, se van a quedar, sé que se van a quedar como unos centros de apoyo financiero o algo por el estilo, como consejeros en finanzas o algo así. Un tiempo. Y van a tener algunas comisiones y todo esto, pero nada más va a ser un rato. Después ya no. Se cree que también igual va a ir desapareciendo el dinero. Ya todo va a ser a digital. Eso también puede llevar mucho tiempo. Dicen que por ahí alrededor de unos 10 años. Pero que poco a poco va esto. Los bancos no les dan tanto tiempo. No les dan tanto tiempo para que desaparezcan. Dicen que un promedio de 3 a 5 años. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta que también junto con el efectivo se desaparezca. A lo mejor también, vamos a poner 10 años. El punto es que ya no van a tener el poder de fregar a la gente, y sobre todo no son los bancos, son los dueños de los bancos los que en todo caso están esclavizando a la humanidad. Eso ya les queda poquito tiempo. Vale. Ok, vámonos por acá. Dice Alan Álvarez, ¿cuándo entraremos de lleno en la quinto de la luna ya no será visible? Alans, ya estamos en 5D desde hace mucho. Nuevamente, quien ha hecho su trabajo interior está en vibración 5D. ¿Por qué se imaginan que va a ser algo físico, como que nos vamos a volver fantasmas y no nos van a ver? Los que están en 5D no van a ver, no van a poder ser vistos por los que siguen en 3D. No, es una frecuencia vibracional que te permite estar en amor, en tranquilidad, en paz, que todo se abre, que todo camino que pisas se abre bonito, que todo está lleno de luz. ¿Por qué piensan que es una línea de meta? No. Posiblemente haya planetariamente y energéticamente unas cuestiones que sí se noten demasiado. ¿Qué te hace creer, Alan, que estar totalmente en 5D es haber dejado este cuerpo, haber trascendido? ¿No? ¿Les gustaría a todos entonces estar en esa quinta dimensión? Hay pocos que dirán que sí. Me dirían, no, yo no me quiero morir. La muerte no existe. Ok. La quinta D es vibracional, por el momento. No sabemos que venga. Nadie te sabe decir cómo sería ese paso a quinta dimensión. Y quien te diga, yo por una canalización me dijeron que vamos... No es cierto. No hay modo de que te soplen. Es como si, de verdad, es como si alguien te dijera, mira, yo soy canalizador, y me dijeron que el 21 de septiembre de 2035 te vas a morir. ¿No será estúpido? ¿Por qué le vas a menear tan feo la situación a una persona? Es lo mismo, ¿vale? Entonces, preocúpense y ocúpense mejor por vibrar alto en 5D, que esperar a que llegues como línea de meta que se espera, que no va a ser así, que no va a venir no va a venir ni Huiracocha, ni Quetzalcóatl, ni Jesucristo, ni Mahoma, ninguno que prometió venir va a venir. Ese fue un truco de religiones o de etnias, de tradiciones, que escribieron para tener muy fijos y atentos a los que estaban allí, con una promesa de un futuro mejor. No hay futuro mejor, el futuro lo construyes con tu presente mejor, vibrando alto en 5D. No regaño, no regaño, nada más es una aclaración y no es para ti, es para todos. Dice, la luna ya no será visible. Dice, no sé decirte. No sé, hay mucho rumor y yo sí soy de la idea de que la luna es extraña. Ha habido cuestiones científicas, incluso comprobadas, de que puede ser de metal, porque resonó cuando tiraron un módulo lunar allí.
El tamaño de la Luna no es el normal de cualquier satélite. Ningún planeta en nuestro sistema solar tiene una Luna tan grande que sea una cuarta parte del tamaño de nuestro planeta y que solamente da una cara. No tiene rotación, solamente traslación. En fin, de que posiblemente sea... No sé si la pusieron ahí para bien o para mal. Va a decir, no, Alex, la pusieron los Anunnakis para... No, no es cierto. O sea, ¿quién carajos puede asegurarlo? Posiblemente sí, posiblemente no. No importa. ¿Qué tal si fue para bien? Sabemos que la Luna mueve tantas cosas que sin ella, en estos momentos, si se la llevaran, moriría todas las personas. Toda la vida en el planeta se iría al carajo. A lo mejor la pusieron para el bien. De que está hecha, no me queda duda, alguien la puso ahí y es fabricada. No es un asteroide natural. Pero, de que no sé si fue para el mal o para el bien. No se puede asegurar ninguna de las dos teorías. Ya se sabrá la verdad. Yo creo que con el EBS es posiblemente que se destape esa verdad, ¿eh? Lo más probable. Luis Fernando, creo que ya era continuación de tu mensaje esta pregunta. No la encuentro. No sé cuál será la pregunta. Dice que... ¿has escuchado algo de esta tecnología? Pues no sé exactamente. Yo creo que más arriba tu comentario, perdón. Ok. Ok, Aurelio Mena, me gustaría saber tu punto de vista. Además, un favor, mi hermano, ponle signo de interrogación para saber que hay una pregunta. Me gustaría saber tu punto de vista con respecto al hablado con el trompudo y el canal de Panamá. Ya se los dije al principio del video, mi hermano. Por favor, regrésate y échale ojo. Hay cosas tras bambalinas que luego los medios de comunicación lo agarran y lo ponen de otro modo. Ya hablé mal de tu país al principio del programa, no es cierto. No de tu país, de los organizadores, cómo tienen que administrar el canal. Y va más allá. Lo que veamos mucho que dice el Trompas, como les digo, tiene más trascendencia. No se queden solamente con lo que los medios dicen, ¿vale? Hay que saber entender un poquito más por dónde va la cosa. Escuchar lo que dice realmente él, pero ir más atrás, a ver cómo lo quiso decir, qué quiso decir, qué posición en las manos tenía cuando dijo esto, qué corbata tenía puesta, ¿vale? No nos quedemos, eso es geopolítica, ¿vale? Es entender geopolítica, detrás de qué está pasando, qué intenciones hay, es bueno o malo. Si sabemos que está haciendo bien por la humanidad, ¿por qué se querría quedar con estos países o por qué está invitando a Canadá a ser un estado? No sabemos, ya se verá. Lo que sí es que a muchos, cuando entre, creo que a muchos no nos va a gustar muchas cosas de él en principio. Ya después veremos que sí, que era para bien. Pero en un principio a muchos no nos va a gustar decisiones que se tomen. A ver qué pasa. Permiso, familia. Ok, última... Bueno, ahorita vámonos con ahorita nos seguimos con las preguntas. Vámonos con lo siguiente. Ok, energías. Y ya es el último tema. Bien, ya casi vamos a 3/4 partes del programa. Ok. Energías eléctricas. Sinceramente, en lo que respecta a mi experiencia, estos días con aroma a 2025, un año de energía 9. 9 se refiere a la numerología. Si ustedes suman 2025, da 9. Es un año 9, con tanto significado. Son una mezcla de sensaciones. Los ingresos de plasma posteriores al solsticio están haciendo su parte y, como siempre comento, dependiendo del proceso individual, siento que la cabeza sigue siendo un lugar que más se está absorbiendo y trabajando. O sea, fíjense, es de Eduardo Strauchop este escrito, y estoy muy de acuerdo con él. En la medida que tú hayas trabajado tu interior, vas a sentir más o vas a sentir menos estos efectos. ¿Ok? Luego sigue, dice, esto implica muchas cosas imposibles de describir por completo, pero hay dos seguras. Una es el impacto en el sistema nervioso y la otra, en términos generales, es el paso de energía hacia el sistema digestivo, cosa que a mí me está afectando mucho. Este tránsito energético abarca más del 95% de las partes de un ser humano involucradas en este proceso. Los órganos se convierten en protagonistas de liberaciones, incorporaciones, recalibraciones y momentos de armonización energética. Por eso, algunas personas tienen dificultades para dormir o descansar, incluso estando muy cansadas. Los procesos mentales se disparan aunque intenten estar calmados. Sin embargo, nada de esto significa otra cosa que una transición gradual
hacia una energía diferente. Recuerden que todo esto forma parte de una adaptación a vivir sin densidad, algo completamente nuevo. La única densidad existente ahora está en los cuerpos físicos, pero la densidad vieja, esa energía antigua en los cuerpos físicos comunes y corrientes, no es el problema. Esa densidad será retirada por completo debido al aumento vibracional al que los cuerpos están siendo sometidos. Sin embargo, las personas que son densas en cuerpo y mente tendrán otros finales, ya que la cantidad de energía luz en la Tierra hace imposible la coexistencia con esa vibración. Aquí me cae el 20 de por qué me siento tan mal cuando me voy. Tengo que acompañar a Fabi, sobre todo que le encanta salir. Oye, vamos a comprar esto, que no tengo ganas. Vamos al mercado para esto, vamos al centro comercial para esto. No, yo ya no quiero estar conviviendo con mucha gente. Pero bueno, sobre todo ir a lugares muy conglomerados. Bueno, continuamos. Esto está ocurriendo en ustedes mismos, en las personas a su alrededor y en quienes conforman su sociedad. Es importante tener esto presente para comprender mejor lo que significa la energía, las memorias de dolor y el motivo por el cual estamos atravesando este proceso. Es evidente que nos acercamos al fin de un ciclo y al comienzo de otro año, donde la aceleración es notable. De hecho, ya estamos atravesando una especie de agujero de gusano hasta marzo. Esto también está asociado con los finales de líneas kármicas que cerrarán en este mes. Como pueden imaginar, están sucediendo muchas cosas. La mejor manera de enfrentarlo es discernir e incorporar lo que ocurre. Esto les ayudará enormemente. Ustedes están en este proceso, lo saben internamente. No permitan que las distracciones externas, sean conscientes o inconscientes, los aparten del camino. Cabeza, dientes, garganta, pitidos en los oídos, procesos mentales, ansiedad, sensación de irrealidad, olvidos, desorientación, dolor de cabeza, calores, huesos, aceleración, etc. Todas esas son las sensaciones que se pueden sentir con estas energías. Ánimo, dice al final, compartido como ya les dije por Eduardo Ostranhope, canal natural de sanación sirio. Como ven, también están pasando, familia, no solamente estas sensaciones, están pasando a veces cosas extrañas. Se cree que se están mezclando dos realidades alternas o líneas de tiempo, o dimensiones o densidades, de repente. Creo que eso nos pasó en la semana, hace 3 días creo nos pasó a Fabi y a mí, y fue algo muy extraño. Estábamos durmiendo, igual nos agarró un sueño terrible, ya nos habíamos despertado como a las 7 de la mañana, y luego nos dio sueño otra vez, nos volvimos a quedar dormidos como una hora más. Por ahí de las 8 de la mañana, estaba muy nublado el día, de repente entra un aeronazo, Fabi dejó un poco emparejada la puerta, no la cerró bien, se abre la puerta, y los dos nos despertamos al mismo tiempo. Ya cuando te empieza apenas a sacar el 20 de que fue el aire, oímos una voz que decía, hola, hola, y casi juramos, de verdad, los dos escuchamos que era el vecino de abajo. Agarramos, y yo me tapé, Fabi ya estaba en pijama, le digo, yo salgo. Digo, pues ¿quién carajo se metió a la casa? ¿Por qué el vecino se tomó la libertad de abrirnos la puerta? ¿No? Entonces se asomó Fabi, cerró la puerta, regresa y digo, oye, ¿qué crees? No había nadie. ¿Cómo? Pero si los dos escuchamos la voz del vecino, sí, pero no estaba. No, o sea, no subió, no hay nadie. Vamos a ver. Cosas así de repente me han pasado solo también. De repente una cosa sé que la dejé aquí, de repente voy tantito, regreso y ya no está. No sé. Pero bueno, no sé si a ustedes les ha pasado eso. Interesante, nos quedamos los dos así en la de what? What is this fucking this? No, pero bueno. Continuamos por acá con sus preguntas, mis hermanos. Vamos a ver. Acuérdense que preguntas que no tienen signo de interrogación para mí no es una pregunta y me la brinco. Si luego me brinco algunas preguntas, no me fijo. Pero bueno, por favor póngale signo de interrogación. Con eso ya sé que es 1 o 2 signos, no importa. Ya una pregunta va al principio y al final. En Estados Unidos nada más se utiliza una, ¿vale? No importa, como que me pongan una yo sé que es pregunta. Y no me hagan trampa, que no sea un comentario y luego me doy cuenta que no era comentario, que no era pregunta, que era un comentario. De todos modos lo voy a leer al rato. Dice Harold Enrique, dice, otra pregunta, hermano Alex,
¿Qué pasará perdón, con las personas víctimas de desplazamiento por conflictos armados en el mundo? ¿Tendrán alguna ayuda o beneficio por Gesara? Pues sí, sobre todo por las medveds, las personas que quedan con traumas muy fuertes que combatieron en una guerra, van a hacerles, se cree, tratamiento especial para que ya sea que olviden por completo esos traumas, que borren esa parte de su vida, para que puedan seguir con su vida normal y así siguiendo haciendo su trabajo. No quiere decir que les van a olvidar todo lo que tengan que hacer y ya están felices y contentos. No, sería hacer trampa, eso no va a pasar. Cada quien tiene que hacer, aunque llegue Sara Nezara, aunque lleguen las medveds, van a tener que seguir haciendo su trabajo interno. Y van a... que no vibre cuando lleguen todas estas energías, como están aumentando. Que no vibre alto, familia, se va a despedir voluntariamente o energéticamente. No van a aguantar. Quien esté muy metido en la 3D, pensando que el dinero es todo lo que vale en la vida y lo demás no van a aguantar esas energías. Y ya hay varios casos que me han estado tocando cercanos que está pasando. Ahí se los dejo de tarea. Ustedes quieren seguir disfrutando de este mundo, que bien, y si ya no les gustó, adelante. No hagan nada y despídanse, pero no donde jodan a los demás. Vale. Ok, entonces sí, mi hermano, sí tendrán una ayuda, definitivamente. Ok. Ok, preguntas que no tienen signo de interrogación, no es pregunta, y yo me la brinco. Ok, por acá entonces. Por acá. No, espérame. Gracias María Elizabeth por tu recordatorio, que le pongan like. Muchas gracias, me apoyan mucho con eso de todo corazón, de verdad. Pero bueno, ¿qué más? En lo que voy encontrando otra pregunta. Pues ha habido cosas interesantes, como les dije, familia, en el video pasado. Yo a veces les informo cosas de Irak, porque tiene mucho que ver. Es un parteaguas tan importante como les dije, pero tan importante como que Trump ya llegue al 20 de enero al poder. Irak, si revalúa su moneda, van a entrar cambios fuertes, incluso posiblemente más fuertes que los que pueda Trump lograr. Es súper básico e importante que Irak revalúe su moneda. De verdad, ahí empezarían muchos cambios, más rápidos que los que pudiera lograr Donald Trump. Por eso les digo que es igual o más importante, pero por eso yo los tengo al tanto de qué está pasando con Irak. Ojalá que ya se cree que no puede pasar de fin de año para que ya revalúe su moneda. Si no, sería empezar otra vez y les llevaría algún tiempo más. Que cosa que no les conviene para nada en Irak. Entonces todo pinta. Ojo, no les estoy dando una fecha. No se sabe, ya es responsabilidad de Irak si lo hace o no. El 31 de diciembre a más tardar tiene que revaluar su moneda. Es totalmente importante que lo haga. Por tanto, por su economía y por la economía de mucha gente. Y con esto se iniciarían proyectos de muchos tenedores de bonos que pueden ayudar a cambiar este mundo. Entonces, no puedo yo hablar más del asunto, pero es muy importante. Por eso le he estado pasando información continua en varios videos de la importancia que tiene que Irak revalúe su moneda. O que Trump tome el poder también será muy importante. Por ahí están afirmando que el caso Bronson, que ya se dio, no se ha hecho público. Es posible que sí. Lo que no entiendo es por qué, si ya se llevó a cabo, ¿por qué Trump no ha tomado el poder? Eso me da a pensar que es fake. Y quien haya visto esa noticia por ahí, pues yo creo que nos están engañando. Quizá no ha sido aprobado el caso Bronson. Por cierto, hace ratito, como pudieron escuchar, se oyó el de se compran colchones. El otro día una suscriptora, gracias, no me acuerdo quién fue, me preguntó: oye Alex, seguramente vives tú por ahí, por el Metro Villa de Cortés. Yo me quedé ahí en México con una amiga y pasaban por ahí. Digo, no, hermanita, no tienes idea. Pero esta es una grabación que le ponen las camionetas a los que compran fierros viejos. Y a todos, en todas las colonias, en todo el Distrito Federal, áreas metropolitanas y algunas partes de otros estados de la República también tienen esa misma grabación. No doy datos de dónde vivo, nada más que no vivo en Villa de Cortés. Nada más me dio risa, pero no, ella se imaginaba que en una sola colonia, un grupo de casas nada más es donde andaban, que yo vivía ahí, o dio por hecho que yo vivía por ahí, porque de repente se oye la grabación de se compran colchones. Digo, no vivo por ahí, pero bueno. Ok, vamos a ver por acá más preguntitas. Ya casi nos vamos, familia, pero bueno. Por el momento, yo creo que vamos a tener una ceremonia de sanación. No sé si va a ser vía Zoom o presencial. Ahí les aviso, ¿vale?
Si se junta suficiente gente para presencial, hacemos una presencial y luego también hacemos una vía Zoom. No tengo inconveniente. En enero, lo más probable es que ya sea del 15 de enero hacia el 30, no tengo bien definido, vamos a hacer una, ya sea una o la otra, ¿vale? Ceremonias de cacao también, ya creo que Fabi le están confirmando una fecha para... ya le confirmaron, creo que es el primer sábado de febrero, no tengo la fecha exacta, qué fecha es, pero es el primer sábado de febrero, vamos a tener ceremonia de cacao, acá en Ciudad de México, ya saben. Y esa sí la hacemos por Villa de Cortés. No es que veo ahí, hay un saloncito que por ahí no rentan para hacer las ceremonias de cacao. Pero bueno. Entonces, por ahí va, ¿no? Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación, pues yo no lo tomo como una pregunta. De por sí ya casi no tengo tiempo. Ya no me va a dar tiempo para leerlas todas, pero bueno. Dice Lady García: hola Alex, saludos de Bogotá, saludos hasta Bogotá, hermanita. Pregunta: ¿las camas Medved pueden reparar la columna a nivel de la cadera cuando se juntan las vértebras y presión el nervio? Todo, hermanita, todo pueden curarlo. Pueden regenerar los dientes, pueden quitar, si personas tienen implantes de metal, van a disolver ese metal, a sacarlo y van a poder hacer regenerar su hueso normal. Todo eso se va a poder hacer. Ok. Dice Tony Luna: pues entonces le voy a pedir al replicador una dosis de abuelita. Híjole, mi hermano, es que ¿sabes qué pasa? Si te la tomas tú solo, no sabes en qué problema te puedes meter. Si no hay quien te cuide tomando una de estas plantas sagradas, puedes perder hasta la vida, mi hermano. Así te lo pongo. ¿Por qué crees que es tan importante hacerlo no solo? No se puede tomar solo sin que alguien te cuide. Y entre la experiencia de un guía, pues es mucho mejor. Vale, es buen punto, pero yo no te lo sugiero para nada. Ok. Vamos a ver, estimado Alex, los países recuperarán sus territorios invadidos, gracias amigo, dice Rómulo. Híjole, como les comenté hace rato, mi hermano, a mí me gustaría, pero no se sabe. Y en todo caso las fronteras las ponen los hombres. A mí me gustaría más bien que ya no hubiera fronteras, sabes, que ya no hay un país. Ya todos somos hermanos, no necesitamos un líder, no necesitamos policías, no necesitamos nada, nos sabemos cuidar, nos portamos bien, pero no estamos avanzados como para llegar a ese punto. Ok. MH Origen dice: ¿cómo estás, amigo? Muy bien, MH, igual, gracias, igual. ¿Y tú? Gracias por preguntar. Y por acá dice Antonio Jiménez: con respecto a los replicadores, Alex, ¿crees que se respetarán los derechos de autor o se podrá replicar cualquier cosa sin ningún tipo de regularización? Sí, hasta donde yo sé, no va a haber problema porque no vas a copiarlo de la marca. Una fábrica no te va a cobrar no es para, si tú haces negocio con eso, sí estás en problemas. Si quieres algo para ti, entonces lo puedes replicar, ¿vale? Va a cambiar esa regularización, va a tener que ser de otro modo, definitivamente. Pero, de todos modos, acuérdense que los inventos ya no va a ser como ahora, es que seguimos pensando en 3D. Todos los inventos que saque una compañía a partir de los cambios ya no van a ser para enriquecerse, va a ser para compartir con toda la humanidad. Entonces, ¿dónde quedó el derecho de autor si de todo el mundo ibas a compartir? ¿No? Ojo, va a ser un mundo, suena utópico, quizá no lo creen, por eso que seguimos pensando en 3D. Ya no va a haber aquí multimillonarios que porque yo inventé esto para mí lo voy a vender. No, si lo inventaste es para compartirlo con todos. Simplemente, oye, tengo un proyecto, invento, perfecto, vamos a financiarlo. Y una vez que se financia es para todos. Así de sencillo. Vale. Dice: hola amigo, ¿qué opinas de lo que ocurre en New Jersey? Ayer, gracias por comentarlo, Alex. Ayer casi me friegan porque dicen: oye, no, yo sí creo que son los hermanos de las estrellas, los que vienen de acá No, yo no, como les dije, perdón, no son mis palabras. Se los compartí ayer de lo que alguien, déjenme acordarme, no me acuerdo el título de quién fue que compartió esa información, pero no quiere decir que yo estoy de acuerdo con esa información. Yo se los dejo para que lo analicen, no para que me critiquen diciendo: ya, Alex dice una cosa y luego otra. No, es para analizarlo. Ahorita les digo, déjenme ver, está por aquí. Ok, sí, el título del video de ayer dice: los drones que se están viendo en New Jersey no son ovnis. Ok, déjenme ver, esto lo compartió. Déjenme ver. Ok, según el canal de los elegidos
Semillas Estelares Luz Divina de Telegram. De ahí me saqué esa información. Me pareció interesante compartirla porque ambos puntos de vista, ¿saben por qué? Porque nadie tenemos la verdad. No sabemos en realidad qué carajos está pasando. Hay muchas teorías y muchas se están volviendo teorías de la conspiración. Fue simplemente un ejemplo que yo les quise exponer. No quiere decir que era lo que yo pienso. Y todavía les dije, tómenlo con pinzas. Creo que no entienden o no leen o no escuchan bien que de plano se les dijo con pinzas. Que esto quiere decir, yo lo expongo, pero no lo creo al 100%. Es una teoría, por favor. Pónganle más ojo, de verdad. Me choca estarles diciendo, vuelve a ver el video otra vez y razona, piénsalo. Les dije, más sentido común, por favor. Si ya me conocen, ya saben más o menos mi opinión en cuanto a lo que está sucediendo. Ya sé que está pasando en varias partes ya del mundo. Ya ni siquiera hay drones en New Jersey, ya son más. Sí sigue habiendo, pero me refiero que hay más. Yo lo que siento es que quién sabe. Sinceramente, ya con tantas teorías no les sabría yo decir si son militares que están sacando estos ovnis, si es Proyecto Bluebeam, si son de la Federación Galáctica que están. Yo me voy más por esa teoría. Ojo, nada más un porcentaje un poquito más alto de que yo siento que pudiera ser que la Federación Galáctica está escaneando, encontrando cosas que no puedo yo mencionar por aquí, que hacen mucho daño a la humanidad y que revientan. Creo que están buscando eso. Por ahí me dijeron, están buscando, si son de la Federación Galáctica, y están buscando una bomba, un bombón de dulce que China está sembrando allá en los Estados Unidos. No sabemos por qué asegurar eso. ¿Quién lo dijo? ¿Qué fuente o qué fuente tienes tan profunda? Tendrías que ser amigo de un espía. Y un espía no te diría eso. O sea, ¿no? Vamos a ser coherentes. Nadie sabemos qué es lo que pasa. Nada más hay que observar. Fíjense cómo va la cosa, ¿no? ¿Por qué Trump les dijo, tírenlos, dispárenles, como diciendo, pues a ver si pueden? Seguramente ya lo intentaron y no pudieron. Hay un video que sacó Nacho de Verdad Oculta, donde se ve un video, unos drones, y uno de repente se ve que le dispara al otro y ¡pum!, se hace pedazos. Y en esa ocasión Nacho dijo, es que sí los están tirando. No, uno de estos drones le dispara al otro, y seguramente lo que sí logró tirar fue un dron hecho por el hombre. Yo creo que va por ahí. No los han podido eliminar. Y no saben qué hacer y mejor prefieren callarse. Creo que esto es parte de la divulgación de los hermanos de las estrellas que poco a poco ya se van a ir estando presentando. Ojo, dijeron también claramente que cuando esté preparado el ser humano, por eso me pongo a dudar si ya. Yo creo que no estamos preparados todavía para esto. Hay religiones que creen que es del demonio. Imagínense, qué lavado de cerebro. Con todo respeto, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces aquí el punto es, ¿qué carajos está pasando? No se sabe. Realmente nadie tenemos la verdad con nosotros. Yo es lo que yo supongo, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que está. A mí me parece que pudiera ser por allí. Me gustaría que fuera por allí. Pero ¿qué tal si no? Entonces mejor no digo nada. ¿Ok? Eso es lo que puedo contestarte, Alexander Rojas. Gracias, mi hermanito. Vamos una... ¿Tú crees que pronto veamos una revelación de vida fuera de este planeta? Es lo que le estoy contando ahorita a MH. Precisamente, pues no creo que estemos preparados todavía. Creo que falta poco, pero hasta que no despierte más gente, no lo van a hacer. Hasta que por lo menos no haya gente que piensa que son del demonio, no va a haber todo esto. O que nos van a, que nos vienen a hacer daño, que nos van a esclavizar. No hemos estado esclavizados ya, y posiblemente por extraterrestres, que son realmente los amos. Ojo, ¿no? Podría ser. A lo mejor ya estuvimos así. Ok. Por acá vamos a ver. Bueno, creo que ya nada más voy a leer unas poquitas porque ya no me tengo tiempo. Un favor, si no acabo de leer tu pregunta, escríbeme en los comentarios, ¿no? Porfa, porque por ahí sí les contesto. Ahorita ya si no tengo chance en vivo, pues por lo menos les escribo. Ok. Ok, dice Lady García, con las sesiones en las medbeds se pueden llegar a abrir los canales de dones, ejemplo telepatía, telequinesis, etcétera. Yo creo que sí, Lady, porque fíjate, yo por ahí estoy averiguando, bueno, y creo que incluso Karen Thornton lo dijo, antes de Sky, dijo que creo que también el ADN va a modificarse para bien, ojo, para bien. Van a abrirse las otras cuerdas que nos tenían cerradas, que se cree que nada más nos dejaron dos abiertas. O nada más, o vamos a tener acceso a esos dones.
¿vale? Entonces sí, es para bien, se abriría, no se cambiaría, se abrirían las otras líneas de ADN que nos fueron censuradas, que eran 12, y nos dejaron 2, y medio chafas, ni siquiera nos dejaron bien, está medio mal. Pues se cree que sí vamos a poder tener. Si tenemos estos dones, de verdad que el ser humano ahora sí en poquito tiempo no necesitaría dinero, no necesitaría nada. Y sería una ascensión extremadamente rápida y fuerte. Ojo, tampoco sabemos si lo van a hacer o sería una intervención. Ya no dejarían que el ser humano evolucione por sí mismo y entienda que todos tenemos, y hay que entender, familia, que tenemos un acuerdo prenatal, un acuerdo de almas, en donde tenemos que hacer nuestro trabajo interior, y si algo nos va a hacer que no cumplamos con ese acuerdo, pues entonces qué caso tiene haber venido, ¿no? Si va a ser un lugar utópico como allá en casa, como en esa dimensión cuando uno deja este traje, ¿qué carajos hace uno aquí entonces? ¿Para qué? ¿No? Entonces, lo que sí sé es que la Tierra, Madre Gaia, va a dejar de ser un planeta de tercera dimensión para evolucionar. Quien necesite aprender en tercera dimensión, habrá otros planetas. Le dicen la vieja Tierra, no importa. No importa si es una vieja Tierra, una abuela Tierra, no importa. Va a haber más planetas de tercera, y hay más planetas de tercera dimensión donde puede uno ir a aprender para su mayor evolución. Vale. Vamos a ver acá. Ok, Roberto Camacho, buenas tardes, Ale. Si entregan los replicadores y podemos obtener comida, ¿por qué se plantaría maíz, por ejemplo, si estaría el duplicador? Y ni qué hablar de la energía libre, ¿verdad? Gracias. Muy cierto, Roberto, pero por eso, efectivamente, al principio, como se los leí, ¿te acuerdas? Al principio de lo que les leí de esta información, dice, los replicadores del futuro crearán lo que se les pida de la nada. Estamos hablando de un futuro, mi hermano. No es ahorita. En lo que llegan tenemos que seguir todavía sembrando, comprando, cosechando, comprando ropa, seguir todavía con el sistema. A lo mejor se vuelve más justo con esa Gesara y posiblemente entren. No sabemos. Karen Thornton ha dicho que posiblemente también, posiblemente, junto con las medveds, las citas para las medveds, entren también estos replicadores. Pero no se sabe. En realidad no se sabe si va a ser así. Yo creo y siento sinceramente que va a ser más adelante, no inmediatamente. Vale. ¿Qué más? Gracias, Julio César, por recordarles que le den like. Ya me despido, familia. También les digo que muchas gracias por recordárselos, Julio César. Y pues bueno, ya me voy, familia. Si no alcancé a leer otras preguntas, por favor, vuelvan a escribirla allá abajo en los comentarios. No les agradezco mucho, de verdad, con todo el corazón, por haber estado por acá con su servidor. Pues un ratito, aunque sea una hora, estamos aquí juntos. Le agradezco a los miembros del canal, muchas gracias, como Evelyn Hernández. Le dice, hermanito Alex, es normal que con esas energías que tu propia familia te ataque o te niegue como tu familiar. Mira, hermanita, lo que les decía, el acuerdo de almas, tú les estás haciendo ruido, no creen en nada de lo que les decimos o les contamos. No es su tiempo, nada más piensa dentro de ti. Ya no te pelees con ellos si te creen o no. Simplemente no es tu tiempo de entender esto. No es tu tiempo. Ay, te va a decir, entonces tú estás muy adelantado a tu tiempo. A lo mejor sí, tú qué sabes. No se peleen con ellos, respeten su tiempo, porque a lo mejor, y disfruten su tiempo con ellos, porque a lo mejor no van a convivir en un futuro con ellos. ¿Vale? Entonces disfrútenlo, no se peleen con su familia. ¿Qué importa que los acepten o no? Cámbienles el tema, simplemente ya no hablen de esto. Se les dio oportunidad, no lo hicieron. Al carajo. Perdón, pero es así. ¿Ok? Entonces, pues ya nada más ahorita voy a leer los comentarios que me pide YouTube, que tengo que leerles lo de los miembros del canal, como Verónica Schilling, dice, muchas gracias, con todo el corazón, Berito. A todos también muchísimas gracias, familia. Y bueno, a ver, permítame tantito. Dice Lourdes Peña Gutiérrez, buenas tardes, Alex, recibe abrazos de fiestas decembrinas. Igualmente, hermanita, ¿qué sabes de los dones ovnis que se nos espera? Ya lo comenté, hermanita, en el video también, muchas gracias. Dice, también pregunta Lourdes Piña, ¿qué pasará en México? ¿Entrará a los BRICS? ¿Qué también pasará? Es que hay mucha delincuencia, se va a acabar poco, ya empezaron a limpiar, hermanita, un equipo de fuerzas especiales, los murciélagos, empezaron allá en Culiacán, creo que van a Jalisco y a muchos lados, se está trabajando en eso.
y no sé decirte si va a entrar a los BRICS. Todo pinta que si Trump se pone rudo con México, ya por ahí hay probabilidades de que, ok, entonces ya no somos socios comerciales y me voy con los BRICS. Parece ser. Que a la larga, créame, nos conviene mucho más. A México le convendría ahorita mucho, pero por mucho más, pero a largo plazo. A corto plazo nos haría mucho daño. Nos tiraríamos, sería darnos un tiro en el pie nosotros solos. Ahorita no convendría. Pero si no queda de otra y se pone rudo, entonces al güerito si se pone demasiado pesado, ya se le advirtió que no se trabaja con él. Y nada de venir a invadir a México. Dijo que a lo mejor cuando entre palabras de él, dijo que hay terrorismo en México, nombrando a los narcotraficantes, y que va a entrar, o sea, no va a entrar, ya le dijo Claudia, aquí no entra, lo dijo el expresidente Andrés Manuel, aquí no va a entrar nadie a acabar con la soberanía de un país. Hay muchos intereses, Estados Unidos está buscando mucho por ellos mismos, están también desesperados, aunque Trump sea de la luz, tiene que ver qué va a hacer con toda la deuda que tiene, de verdad, no va a salir adelante tan fácil. Entonces, les hacen creer que sí, los que viven allá, pero no la tienen nada fácil. Ok, los drones en Estados Unidos no serán productos del gobierno oscuro del cabal relacionado con el actual gobierno americano. No sé, Manuel, posible, es que también es posible, eso también pudiera ser. El hecho es que no están atacando a nadie, ¿no? Por el momento. Esperemos que después no empiecen. Ya veremos qué pasa. María Elizabeth, gracias por recordarles de los likes. Muchas gracias, María Elizabeth. Gratitud es amor, exactamente, gracias. Lourdes Piña, Alex, yo pienso que el señor Donald Trump llegará a su poder antes de enero. ¿Usted qué piensa? Ya lo hubiera hecho, hermanita. Yo creo que ya se tardó. Yo creo que no va a haber otra más que esperar. O a lo mejor es un plan, que el cabal todavía siga haciendo más de las suyas, sacando más porquerías, quizá otro intento de asesinato, y que se balconien tanto y tan fuerte que ya no les quede otra más que, ¿qué creen? Ahora ya llega el 20 de enero y ahora todos los que hicieron esto, sé quiénes son, vámonos para Guantánamo. Posiblemente esa estrategia también, que si no yo creo que ya hubiera entrado. Alex, ¿cómo se hará para que tengamos oportunidad de entrar a las cámaras médicas? Vuelve a ver el inicio del video, hermanita, ya lo dije. Y pues bueno, creo que sin más por el momento, ya me despido. Bueno, por acá, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Llegarán los teletransportadores también? No sé, eso está todavía muchísimo más pirado, Juanita, pero a mí me encantaría que sí. Adalit Reina, gracias por tu corazoncito y una florecita, gracias Adalit. Y bueno, por acá. Ok. Por acá, déjenme ver. Ah, sí, terminé. Perdón si me brinqué alguna pregunta, según yo me fui muy cuidadosamente viendo, pero si me brinqué tu pregunta ya llegué hasta el final de los comentarios. Sí me dio chance. Me llevé un poquito más, pero miren si pude. Y si no, vuelve a escribirme por favor tu pregunta en los comentarios, ¿vale? Y familia hermosa, con todo el corazón me despido deseándoles que tengan un año nuevo bien bonito. Por ahí les mando un mensajito en los videos de la semana, pero aquí personalmente quiero decirles con todo el corazón, gracias por estar, gracias por el apoyo, de verdad no saben qué bonito, siento que me están apoyando, siento que de verdad estoy en familia, siento que no le estoy hablando más que a gente que entiende también, voy explicando lo que yo puedo, pero también yo voy creciendo con ustedes, gracias con todo el corazón, cenen bien rico, vamos a esperar un año nuevo lleno de muchas cosas interesantes, dicen que 2025 viene cargadísimo de cosas preciosas para la humanidad, vamos a ver si es cierto, ¿vale? Familia del corazón, muchas gracias, nos amo, ajo.